El nou edifici sociocultural d'Alzira ha estat possible gràcies a la col·laboració entre administracions. L'alcaldessa d'Alzira, Elena Bastidas, junt al subdelegat del govern, Luis Felipe Martínez, han visitat les noves instal·lacions, donant així per inaugurat el centre. També han estat presents a l'acte regidors i treballadors i treballadores de l'Ajuntament, així com també representants de la societat alzirenya i membres de les forces de seguretat de l'Estat. Desde luego estamos, sin duda ninguna, ante uno de los mejores ejemplos de los beneficios que supone para un municipio como es el municipio de Alzira el trabajar dos administraciones conjuntamente de la mano, codo con codo. Per a fer realitat este centre, l'Ajuntament d'Alzira inicia una primera fase amb una aportació municipal d'1 milió d'euros. Després, amb el conegut Pla Zapatero, s'ha aconseguit finalitzar el projecte. Hicimos una primera fase con una aportación municipal de algo más de 1 millón de euros y el Gobierno de España quiso aportar y quiso ayudar a completar esta inversión, que en su totalidad estamos hablando de una inversión de algo más de 3,5 millones de euros, estamos hablando de casi 600 millones de pesetas. El subdelegat del govern ha fet una valoració dels 50 projectes posats en marxa a la ciutat gràcies al Fons Estatal d'Inversió Local. Es un balance, yo creo que muy positivo, ¿no? Además, se han realizado 50 proyectos, uno de ellos que creo que sobradamente se ve que se ha cumplido el objetivo de ser una infraestructura necesaria, importante y efectivamente emblemática para la ciudad de Alzira y más importante todavía para toda la comarca. Yo creo que es, y como pues son los otros 50. Por lo tanto, pues felicitaros por la elección de los proyectos y por su realització. 368 persones han tingut feina a la ciutat d'Alzira gràcies a aquestes obres. En España, para que también nos situéis un poco las cifras, en el caso de Alzira han sido 12 millones, creo, 300.000 euros, más o menos lo que se ha recibido de los dos planes, y en toda España han sido 8.000 en el primero y 5.000 en el segundo, 13.000. En toda España se han mantenido alrededor de 500.000 de puestos de trabajo. En Alzira hemos dicho que han sido 368. Pel que fa al nou edifici, està albergant la planta baixa l'Escola de Persones Adultes Enric Valor. El Departament de Benestar Social de l'Ajuntament d'Alzira està ubicat en la primera planta i en la segona. Les àrees que emmarca este departament són acció social, polítiques d'igualtat, educació, fires i festes, cultura i esports. Unas instalaciones que han sido cuidadas hasta el detalle, muy modernas, como decía cuando hablaba de la arquitecta municipal, con un diseño exterior llamativo, con colores que hace desde luego que sea una referencia en el conjunto de los edificios municipales, pero también estoy segura que va a ser una referencia en cuanto a edificios también de otras ciudades de la comarca de la Ribera. Y además se ha intentado, y además creo que se ha conseguido, no hay más, yo creo que está a la vista, se ha conseguido que fuera muy luminoso para poder optimizar también en estos tiempos de crisis, si cabe, con mayor intensidad los recursos públicos, y desde luego se ha adaptado para la comodidad de todas aquellas personas que bien sean usuarios o bien que nos visiten. El nou edifici sociocultural ja porta temps en funcionament, però no s'havia presentat de forma oficial a la ciutadania. El centre està ubicat al carrer Rambla de la ciutat d'Alzira.